Jorge Volpi y tengo el honor de presentar esta novela de Danteliano titulada Requiem por Teresa. Estaba haciendo cuentas y hace creo que 19 años que más o menos Danteliano y yo nos conocimos y no nos habíamos vuelto a ver en todo este tiempo, pero recuerdo con mucha emoción y cariño cuando me recibió en Milán hace todos estos años y estuvimos conversando por allá sobre mi novela En busca de Clinson. Así que ahora, a la vuelta, pues me da mucho gusto todos estos años después recibirlo en México. Muchas gracias. Y tener la ocasión de comentar su maravillosa novela Requiem por Teresa. Se trata de una novela familiar que ocurre en una proeza técnica sumamente interesante a lo largo de un solo día, o prácticamente de una sola noche, en la que el narrador y un grupo de personas asisten a un bar en Guatemala a ver la representación de uno de los tantos imitadores de Elvis Presley que existen en el mundo y también en Guatemala. Se trata, por supuesto, de una larga escena en la que este imitador de Elvis Presley, imitador guatemalteco, un tanto decadente, va haciendo su aparición y va cantando e interpretando los covers de las distintas canciones del propio Elvis. Y esta noche desata la imaginación y el recuerdo del narrador. Y a partir de ahí, la novela avanza en ese doble plano. Por un lado, poco a poco se va adentrando en esa noche oscura, decadente, con las canciones de Elvis como telón de fondo. Y por el otro, el narrador, conforme va avanzando la noche, conforme va también tomando cada vez más alcohol, conforme va pasando cada vez más esta oscura trama simplemente de noche, de bohemia decadente, poco a poco él va recordando la vida de su hermana Teresa. Y es a partir de aquí que la novela adquiere esta doble textura que es realmente fascinante. Creo que tanto técnicamente como en términos narrativos, la manera como se van entreverando, por un lado, la larga noche con Elvis y los recuerdos del pasado del narrador, de la familia del narrador, y particularmente de Teresa, la hermana que tuvo y que en el momento en el que está narrando sabemos ya que ha muerto y que se ha suicidado, y poco a poco entonces va desgranando esta noche de música y de copas los recuerdos del narrador. Y es aquí donde esta novela adquiere cada vez más fuerza y más potencia. No solamente, insisto, por la habilidad técnica de irlo contando todo en esta noche, cómo se entrevera realmente el recuerdo con lo que está ocurriendo en el presente, este tejido sumamente hábil para ir mezclando presente y pasado, sino ya propiamente para contar el fondo de la novela y lo que es lo que la convierte en una obra realmente tan inteligente, tan dura, tan terrible también, al contar la historia de esta familia y particularmente de Teresa. Teresa, la hermana del narrador, que en la Guatemala de esos mediados del siglo XX es una niña muy bonita y una niña que parece tener una enorme cantidad de perspectivas posibles de vida, y sin embargo en el entorno de esa Guatemala que Dante describe tan bien y tan precisamente y tan vívidamente, vamos a observar otro camino de decadencia distinto, el camino de decadencia de esta niña bella y prodigiosa, y cómo esa vida de una mujer en la Guatemala de esta época, pero que tampoco es tan distinto de lo que puede ocurrir en nuestro presente o en muchos otros lugares, tiene que enfrentarse a un mundo dominado por completo por el machismo circundante.
Hoy que en México tanto estamos hablando sobre el papel de la mujer, sobre cómo funciona el heteropatriarcado, de la manera como las mujeres de una forma u otra son sometidas a distintas violencias y tiranías por parte de los hombres, sin decir ni una de estas palabras, sin que haya ninguna intención teórica al respecto, la novela de Dante lo muestra de la mejor manera posible, que también es de la peor manera posible, contando lo que realmente le pasa a este personaje tan entrañable que es Teresa. La manera como esta niña termina por involucrarse primero probablemente con quien menos debería, que es algo que ocurre con cierta frecuencia en las historias. Un personaje que siempre fue una especie de buscapleitos, apodado el pirata, y la manera como su relación con este hombre, que va a convertirse luego en miembro del ejército guatemalteco, va a derivar en una constante espiral de violencia intrafamiliar, de violencia de género. Pero no solamente es esta historia, que no voy a contar completa, no quiero arruinarles la trama, sino también es la historia del narrador y de su confrontación a su propia familia. No solamente a la propia Teresa, sino también a la educación que los padres les han dado. El padre, que era un recaudador de impuestos, como Cervantes, de una familia que intenta ser honesta en un ambiente parecido al mexicano, donde todo es corrupción y todo es violencia, pero donde al mismo tiempo esa honestidad nunca termina siendo una honestidad valerosa, sino más bien siempre retraída, siempre en alguna medida incluso hipócrita o cobarde, muy propia de las sociedades latinoamericanas de entonces y de ahora. Y la forma como entonces la educación que recibe la hija y la manera como Teresa tiene que ir saliendo adelante es siempre oponiéndose a esta estructura patriarcal que la rodea. La relación de ella con el pirata va a ir siendo cada vez peor. Él no tiene otro lenguaje que el lenguaje de la violencia y el lenguaje de los golpes. Caracteriza perfectamente Dante la figura de poder, la manera como ese poder ciego, que es representación del poder político que estaba también en su momento en Guatemala, pero que aquí queda reflejado en el poder íntimo de la pareja. No permite ninguna disidencia, no permite que una mujer se revele a ninguno de sus órdenes, no está acostumbrado a ello y no lo va a permitir, y la manera de impedirlo es siempre con la violencia física y con los golpes. Teresa, en la primera vez que es golpeada por el marido, por el pirata, va a recurrir a su familia, y la familia no la va a proteger en ninguna medida, mostrando justamente esta red de complicidad machista, esta red de complicidad patriarcal, en donde se dice, no, una vez que te casas, ese ya es problema tuyo, problema de tú con tu esposo, nadie tiene por qué meterse en los problemas maritales. Es una típica excusa frente a la violencia intrafamiliar. Y a partir de ahí, entonces, ella se siente ya por completo abandonada. Y a partir de ahí va a ir el camino de su propia decadencia, de la propia manera como esta mujer, que podría haber tenido una vida completamente distinta, va a terminar condenada por estas propias reglas machistas que la van rodeando. De tal manera que la degradación que en alguna medida vemos en el otro plano, en este Elvis gordo, viejo, que va cantando canciones, es la degradación, símbolo de la degradación moral, digamos, de una sociedad, y símbolo de la degradación moral también de la propia Teresa, que de esta manera va siendo sometida, insisto, a todo este tipo de violencias constantes, de violencias de género. En algún momento de la novela, Dante escribe: y una como Teresa no podía más que estrellar la cabeza contra la pared una y otra vez, hasta que se le rompió una cuerda, hasta que se dio cuenta que no había otra salida para una mujer. Y eso es exactamente el centro de la trama y el centro simbólico, y por eso es una novela que, siendo una novela sobre la Guatemala de hace ya varias décadas, tiene una actualidad pasmosa en el México del siglo XXI, o en la Guatemala del siglo XXI, en la América Latina o en el mundo de nuestro tiempo, precisamente por cómo se van reconfigurando esta cadena de violencias que no terminan en ninguna medida. Teresa
no voy a seguir las decisiones que va tomando, están todas marcadas por esta suerte al mismo tiempo de intentar rebelarse, pero al mismo tiempo de no saber que no tiene salida alguna frente a su situación, de intentar vengarse de este marido abusador, y al mismo tiempo la venganza que es contra el marido en realidad termina revirtiéndose contra ella misma, en una espiral que el hermano, en esta larga borrachera con Elvis, contempla a la distancia con esta enorme amargura y con este enorme peso que para él tiene también el tampoco haber sido capaz de intervenir en esta historia y de tampoco haber sido capaz de salvarla y de darle otra vida posible. Se trata de verdad de una novela fantástica, de una novela portentosa que les recomiendo muchísimo, de una novela que inesperadamente, viniendo de un guatemalteco que vive en Milán desde hace muchos años, termina hablándonos claramente de nuestro tiempo y de lo que sucede todavía en México y de la manera como las mujeres siguen sometidas a esta serie de espirales y patrones de violencia constante que impiden que tengan otras vidas distintas. Sabemos cómo son las cifras de la violencia contra las mujeres en México, sabemos cómo en estos 4 años ha aumentado el número de feminicidios en un 150% en nuestro país. Así que una manera mucho más clara y mucho mejor de entender cómo funciona esta serie de mecanismos que permiten que esta situación siga pasando es leyendo una novela como la novela de Dante, que tiene todo este doble contexto de una novela sobre la memoria y sobre el arrepentimiento, una novela sobre la impotencia frente a uno mismo de cambiar el estado de cosas y cambiar la sociedad, pero una novela que al contarlo finalmente no se resigna y al contarlo nos da justamente la posibilidad de indignarnos con la vida que ha tenido que tener Teresa, de simpatizar con ella como con la mayor parte de las mujeres que han sido víctimas de estos tipos de violencia de género y de conmovernos profundamente con su historia y con la manera brillantísima con la que Dante la ha ido contando. Así que ahora pues me permitiré hacerle algunas preguntas a Dante para que nos hable más sobre esta novela.